Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Estamos en un episodio más aquí en Voces en Movimiento, en donde la naranja va sin semillas. Y bueno, quiero que sepan que tenemos diputadas súper aguerridas, bien trabajadoras, que a pesar de ser súper jóvenes tienen una gran trayectoria aquí en Nuevo León y que actualmente nos están representando en la federación. Y justamente este espacio es para darle voz y que nos platique un poquito de cuál es el trabajo legislativo a nivel federal, quiénes nos están representando, cuáles son las políticas públicas que actualmente están impulsando desde el Congreso Federal y sobre todo también conocer quiénes nos están representando de aquí de Nuevo León, allá en la Ciudad de México. Les quiero presentar a una invitada sumamente especial que a mí me da mucho orgullo que esté aquí y te agradezco mucho que estés aquí. Ella es Iraí Reyes, bienvenida. Gracias, Cristina, gracias por la oportunidad de platicar aquí contigo en el programa Naranja sin Semillas. No, muchas gracias porque me sorprende que a tu corta edad tienes una gran trayectoria, pero bueno, para entrarle al quite, ¿quién es Iraí? ¿Por qué entrarle a la política y tan chava? ¿O tienes 10 años más o menos y no has cumplido ni los 35, apenas vas a cumplir 34 años? Acabo de cumplir 34 en febrero. Platícanos por qué entraste a la política, cuál fue el motivo, qué te motivó para estar ahí y hoy actualmente ser una diputada federal. Bueno, a mí la política me interesó desde niña. En mi casa se veían los noticieros, se leía el periódico y crecí en esas mesas de debate de lo que pasaba en el país. Y desde ahí yo sentí la necesidad de involucrarme porque veía problemas de corrupción, de pobreza y sobre todo una falta de servicio público. Personas que llegaban al poder para usar el poder como un botín político y no para usar el poder para servir a los demás. Así que me puse el objetivo de un día voy a ser diputada. Un día, es más, hasta cuando estaba en sexto de primaria me escribían en la libreta Iraí presidenta de México cuando era una niña y creo que bueno, ahora que tenemos una mujer presidenta, creo que eso va a inspirar a que muchas más niñas crean que la política es un espacio que nos pertenece a las mujeres, porque durante mucho tiempo la política era un espacio de donde estábamos excluidas. La paridad ha ayudado, gracias a las luchas feministas, que tengamos más espacios de representación, pero históricamente ha sido muy difícil para las mujeres iniciar una carrera política y permanecer en una carrera política. Hay barreras, hay obstáculos, pero rompemos cada día con nuestro trabajo este techo de cristal. Y por eso decidí estudiar Derecho, por eso mi maestría en Derecho, luego me fui a trabajar al Poder Ejecutivo, luego trabajé como jefa de asesores de la bancada de Movimiento Ciudadano, y es que en el 2021 obtengo la oportunidad de poder contender para una diputación local en la que logro ser parte de la pasada legislatura en el Congreso del Estado de Nuevo León. Entonces empiezas tu carrera, digamos, desde primaria, de querías, ¿no? Sí. Vamos a bueno, al así. menos la aspiración Sí, y el deseo de hacer hacer política viene desde que veo la injusticia, la desigualdad, la corrupción, y yo quiero hacer algo para cambiar esto. No quiero ser un servidor público que no está preparado, que no le interesan los problemas que aquejan al país, sino poder utilizar esta posición que tengo como una posibilidad de servir y tener un mejor México. Sí, y algo que sí se tiene que hablar, ¿no? Porque ser mujer en un estado como Nuevo León, en el Congreso local, siendo de las más jóvenes, creo que sí es uno de los retos, ¿no? También, porque tal vez las propuestas son, las que tú presentabas eran más actualizadas a la realidad, ¿no? Es algo que estas generaciones ya estamos solicitando, es un rezago que se tiene desde hace muchos años y que tal vez las generaciones que ya estaban como que no le toman tanta importancia, pero igual porque ellos tenían un rezago de años, ¿no? Sí. Entonces hay como que, o nosotros vemos, ¿no? Como que hay un choque generacional entre las actualizaciones y las necesidades actuales y el rezago que ya tenían los diputados. ¿Tú cómo enfrentaste estos retos, ¿no? Ser mujer, joven, con propuestas frescas que se necesitan, todo el gobierno digital abierto, sí, cuestiones que gobiernos anteriores pues obviamente no querían porque querían todo opaco, a puerta cerrada, el hablar con un alcalde, un diputado era totalmente, yo creo que primero conocías a Britney Spears antes de conocer a algún legislador, ¿no? Claro. Era algo muy poco común, ¿no? Entonces ustedes llegan a esta nueva generación de políticos, porque eso es lo que sucedió en ese movimiento 2020-2021, venimos de una pandemia. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron tus principales retos aquí como diputada local? Bueno,
tú pensarías que vas a ser diputada y que todas esas ideas innovadoras te las van a aprobar. Y sí hubo iniciativas que me aprobaron, pero también hubo otras que se quedaron en la congeladora. Sobre todo cuando hablamos de iniciativas para tener más transparencia, más participación ciudadana. Las iniciativas de igualdad de género, hubo más aceptación de que se aprobaran, las que no fueran tan incómodas, pero todavía, por ejemplo, algunos temas de paridad no me los aceptaron como legisladora local. Es difícil ser mujer joven en política, claro que lo es, pero al menos lo vi más en campaña, porque en mi primera campaña, y me veía, digo, yo ya pienso que ya me veo de la edad, ¿verdad? Ya los años cobran factura, pero en ese entonces me veía más joven de la edad que tenía, y me decían mucho, ¿qué estás haciendo tú aquí? Eres una niña, dedícate a otra cosa. Todo, o sea, es difícil. Oye, quiero hacer campaña, tengo muchas ganas de hacer algo por mi estado, y que varias de las impresiones sean recordar que la política no debería ser un espacio para mí. Yo siempre les expliqué, esta es mi vocación, estoy segura de lo que estoy haciendo, pero era la principal barrera, ¿no? Primero, reconocer que una mujer joven sí puede ser votada y puede ser parte de la vida pública del Estado, en este caso cuando buscaba la diputación local. Y ya como legisladora local, yo al menos no me sentí rezagada o con estos obstáculos por ser mujer joven, porque al menos, no sé, siempre utilicé como mi principal herramienta mi educación. O sea, soy muy privilegiada por haber podido estudiar, por haber sido becada, por haber tenido la posibilidad de estudiar en el extranjero, de tener becas, y eso me dio seguridad de, oye, conozco de leyes, soy abogada, por eso no me sentí yo menos o como que fuera tan difícil, porque al final creo que el conocimiento es una herramienta y yo me anclé a la herramienta que tenía, que fue mi educación. Pero sí, es difícil. Hay iniciativas que no trascienden, sobre todo las de desarrollo urbano, donde hay intereses, transparencia, combate a la corrupción. Pues por más que las presentas y te la caducan al año y la vuelves a presentar, esos temas no avanzan. Creo que mi principal fortaleza como diputada local, y ahora lo siento con lo federal, es que muchas de estas propuestas que traigo tienen respaldo ciudadano, tienen respaldo de vecinas y vecinos, y eso creo que ha hecho que al menos, aunque todavía no se aprueben todas, el debate se empiece a mover a que se van a tener que aprobar en algún momento. Pero la sociedad evoluciona tan rápido y las leyes no evolucionan a la misma velocidad, y esa es como la brecha que tenemos que cerrar, que el derecho logre avanzar tan rápido como avanzan las sociedades. Y en ese sentido hace falta mayor sentido de urgencia y responsabilidad de los congresos. Oye, luego la diferencia de un congreso local, que no se compara a un congreso federal, estamos hablando de más de... Son 500. Son 500 personas, sí. Pero son 500 personas tratando de debatir, tratando de llegar a un acuerdo. Ustedes se llevan la chamba de aquí de Nuevo León, la tratan de presentar allá. ¿Cuál ha sido la diferencia que tú has notado de congreso local al congreso federal? Así, algo bueno, que nos pueda resumir. aunque me ha tocado ser oposición 2 veces, de legisladora local y de federal, y también te bloquean las iniciativas, pues hubo unas que avanzaron y que se aprobaron. Por ejemplo, me aprobaron la iniciativa para que el acecho, que la acaban de aprobar, de hecho, esa iniciativa que presenté diputada local, para que el acecho sea considerado un delito. Cuando una persona te insiste, te busca, va a tu casa, te quiere contactar y tú le dices, oye, ya, por favor, ya, déjame en paz. Eso ya es un delito. Fue el caso de Valeria Macías, fue una iniciativa que presentamos con ella, que ella vivió de un exalumno que no la dejaba de llamar y mandar mensajes hasta el punto de amenazarla de muerte. Hay violencias que van aumentando, te empiezan acosando, te empiezan insistiendo y terminan desgraciadamente acabando con tu vida, pudieran llegar ahí. Así que el hecho de que esto sea un delito para mí es un gran logro. O por ejemplo, me aprobaron la iniciativa de la violencia digital, que es cuando te toman fotos, imágenes, videos sin tu consentimiento, y que eso sea considerado un delito. Pusimos penas mayores y también me aprobaron iniciativas para el tema de los ataques de ácido,
que se han considerado también un delito. O sea, no era considerado un delito todo Era un considerado lesiones, al final lesiones, pero debe ser... No específico. Dice, es que es una lesión que no pone en riesgo tu vida. Sí, a lo mejor, o que tardan en sanar X tiempo. Pero si la vas a tener ahí repetidamente, aunque bueno, pues ahí tengo la cicatriz y sanó, es una marca a tu seguridad, a tu integridad de por vida. ¿Sí? Los 15 días es un término médico de cuánto tarda una herida, pero el daño que se queda dentro de ti psicológicamente se extiende de por vida, ¿verdad? Y por eso lo especificamos más que fuera un agravante cuando fuera un ataque con ácido. Esas son algunas iniciativas que aprobaron. Salió en ese entonces, cuando era presidenta de la Comisión de Economía, la ley de gobierno digital, que no se logró que se aprobara en pleno, pero bueno, avanzó la discusión tanto que hasta a nivel nacional ya hubo una propuesta de eso que votamos en la Cámara de Diputados. La ley de fomento a la industria cinematográfica, que era presidenta de la comisión y que logramos conciliar con las demás fuerzas políticas y con el gobierno del Estado, y al día de hoy es una ley. Acabo de ir a la instalación del Consejo de Filmaciones. Y te cuento esto porque la diferencia que veo es que aunque puede ser oposición, como somos menos, hay más esta cercanía de dialogar para que quizás la iniciativa más novedosa, innovadora que tengo, quizás esa no siempre se aprueba, pero hay otros temas que son nobles, que son de interés social, y que creo que sí hay espacio para que se logren aprobar porque somos menos. A nivel nacional se ha privilegiado mucho la agenda del gobierno federal, y la mayoría de las iniciativas que hemos tenido en el debate son iniciativas del gobierno federal, ni siquiera de los propios legisladores de Morena o del Verde. Yo, por ejemplo, tengo una iniciativa que ya me aprobaron en comisiones para que la persona que se encarga de, lo digo en palabras simples, de la política anticorrupción, ahorita te piden que tenga 35 años, y es para reducir la edad para que una persona más joven pueda tener ese cargo. Allá todo ha estado tan enfocado en esas iniciativas federales que a veces hay buenas iniciativas que se quedan ahí en la congeladora, aunque la apruebe una comisión, y que no se terminan discutiendo en pleno, y luego tendrían que pasar a la otra cámara. Falta, ¿no?, esa apertura de iniciativas que no sean solo las del gobierno federal. No solo nos afecta a los de Movimiento Ciudadano, también afecta a todas las fuerzas políticas de cualquier partido si solo discutimos las iniciativas del gobierno. Oye, y hablando de corrupción, el sistema anticorrupción, ¿qué pasó con ese sistema anticorrupción que se vino impulsando? En Nuevo León estaba muy avanzado a nivel nacional, viene una nueva presidencia, que ahora es Claudia, sí. Cambian ciertas reglas, que es justamente lo que estabas mencionando, ¿no? Que a nivel nacional son diferentes políticas públicas, al final del día tienen que pensar por todo el territorio, no precisamente por un estado, pero creo que Nuevo León, cuando fue justamente su legislatura, fue una lucha ciudadana que se acompañó de legisladores y que se estuvo impulsando y tratando de llevar a cabo. ¿Qué pasó con este sistema anticorrupción? Bueno, si nos puedes explicar también ahí un poquito. me tocó, bueno, el sistema anticorrupción. ¿De qué se trata, verdad? Hay uno nacional y uno estatal. Son todas las autoridades que se encargan de combatir la corrupción. Okay. Desde la Fiscalía, desde la Contraloría, desde la Auditoría Superior del Estado. Okay. Y se crea un sistema donde se determinan todas las políticas públicas en materia anticorrupción. Se nombran personas que van a estar trabajando todas estas protocolos, reglas, acciones que se van a seguir para erradicar la corrupción. En mi legislatura me tocó que quitaron participación ciudadana. Había más ciudadanos que estaban dentro de este sistema y desgraciadamente los quitaron. Mi voto fue en contra. Pero tanto a nivel nacional como a nivel local, el sistema anticorrupción no ha funcionado. No ha habido algo relevante que podamos como enmarcar como un logro del sistema nacional o estatal anticorrupción. No significa que lo debamos eliminar, pero por lo que yo percibo, seguramente se va a querer eliminar por el gobierno federal el sistema nacional anticorrupción. Va a ser una lucha, espero que no suceda eso, que en lugar de seguir esta lógica de, bueno, si no sirve lo elimino,
en lugar de, bueno, tengo cimientos al final viene de una lucha ciudadana, tener un sistema nacional anticorrupción, el que tengamos los funcionarios públicos también que presentar nuestra declaración patrimonial, cuánto tenemos cuando iniciamos un cargo, con cuánto nos vamos, si tenemos algún conflicto de interés, y estas reglas más el sistema nacional anticorrupción fueron impulso de ciudadanos que se unieron y que con su activismo lograron que el Congreso de la Unión aprobara estas leyes. Parece ser que lo van a querer eliminar y va a ser una de las luchas que me toque. Yo soy parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Espero eso no suceda, pero pudiera ser un tema en el siguiente año en la agenda pública. Sí, pero definitivamente el sistema sí se tiene que renovar y sobre todo evaluar por qué no ha funcionado. Al final nosotros, todos los mexicanos, sabemos que hay intereses detrás que se benefician de lo que debería ser servicio público, que hay moches, que hay obras que se adjudican a ciertos allegados, familiares, etcétera, y tenemos que combatir, porque al final un país donde no hay justicia, donde no hay nadie sancionado o personas relevantes sancionadas por actos de corrupción, genera la sensación y la percepción de que no estamos seguros, que si un día algo nos pasa, pues la justicia no va a actuar y mucho menos va a irse contra alguien que sea poderoso. Sí, lo que ha pasado por años. Y digo, nosotros aquí de Nuevo León solamente vemos ciertas cápsulas, ¿no? De repente vemos que se están agarrando a trancazos allá en el Congreso Federal, que hay huelgas, que hay protestas, es un escenario totalmente distinto político aquí en Nuevo León. Bueno, allá me ha tocado muchas veces no poder entrar a la Cámara o ver por qué puerta entro por las manifestaciones. Okay. Pero van de todo México. De todo México van allá. Es la caja de resonancia política nacional. Todo lo que sucede en el país ahí cae en esa discusión nacional. Y digo, es totalmente distinto, ¿no? Aquí en Nuevo León, pues estamos acostumbrados a que no haya tantas huelgas, a que no haya paros, a que la gente poco se informe, inclusive de temas legislativos. En Ciudad de México a mí me sorprende mucho que desde que te subes a un taxi o estás en la calle, escuchas que se habla de política, wow. Que se habla de la Cámara, que se habla de las decisiones del gobierno federal. Es una ciudad donde la discusión pública está muy normalizada. No digo que en Nuevo León no suceda, también sucede, pero es sorprendente que en todos lados se escucha que se habla de eso. Sí, o sea, por ser capital también hay mucha información que se escucha en noticieros, en la calle, en la conversación. Y la misma cultura, al final del día está todo centralizado y aquí la cultura del trabajo, de la familia, de carne asada, como que todavía nos falta un impulso, ¿no? De la participación política y a lo mejor también es el resultado de los gobiernos que no han sido abiertos con los ciudadanos. Y que al final de cuentas el ciudadano si siente, por ejemplo, lo que vimos ahora de Noroña peleándose con Alito Moreno a golpes. Si esa es la cara que ve un ciudadano de la política, pues dice, ¿para qué la sigo? Mejor me concentro en mi familia, en mi trabajo, en estar yo bien, porque todos ellos no me van a resolver mis problemas. Sí, mejor resuelvo mis problemas yo. Uh-huh. Y creo que la cultura de Nuevo León es una cultura de industria y de trabajo, pues mejor me pongo a trabajar y que hagan lo que quieran. Pero sí se necesitan esos contrapesos ciudadanos y sobre todo lo viví en el Congreso local. Hubo muchos excesos, leyes que se aprobaron que no servían para nada y que ahí decía, bueno, los ciudadanos deberían estar aquí también discutiendo, peleando que esas leyes no se aprueben como una forma de presión. Porque lamentablemente si no hay en política, si no hay como una consecuencia pública de imagen, se las avientan las iniciativas, ¿no? Sí, es que hay tantos temas. Sí. ¿Cuántas comisiones son en el Congreso Federal? Ay, no, aproximadamente. Bueno, una diferencia, 50, el Congreso local. 40, son muchísimas. Congreso local estamos hablando de unas 15 comisiones. No, 20 y tantas también. Son muchísimas, más de 40 comisiones debe haber en el imagínate, son 500 diputados con las comisiones que son integradas por aproximadamente ¿cuántos diputados? Depende. Hay unas que tienen 20 y tantos, 25. Hay otras que tienen casi 50, como la de puntos constitucionales, como la de presupuesto. ¿Cuánto se tardarán esas comisiones en
Cuando tienen ganas, a ver, cuando tienen ganas, Wow. lo aprueban, porque a mí me ha tocado en el local y en el federal, cómo se avientan iniciativas en un día, ¿verdad? Llega y al otro día sesionas y al otro día se va en pleno. Por eso, hoy si así tuvieran ganas de aprobar otras cosas, saldrían. Si no se aprueban es porque no hay voluntad, porque no quieren. Sí, o sea, Sí. es como, no sé, vamos a una junta de trabajo y te juntan con 15 personas, fíjate, no me voy a ir a los 50, con 15 personas y vamos a ponernos de acuerdo. Todos, cada quien ponga un punto de vista y cada quien con su preparación, con su experiencia, con lo que los ciudadanos también le están trayendo de trabajo. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Si esto dura 3 años. Sí, pero sí, para eso hay coordinaciones, hay mesas directivas, o sea, forma hay. O sea, sí se puede. Sí se puede. Lo que falta es voluntad. Oye, traemos un montón de iniciativas que ya se aprobaron en comisiones, ¿por qué no las llevas al pleno? No, vamos a analizar esta iniciativa para que como la que se aprobó, que voté en contra, para que si cambian la Constitución no puedas defenderte. ¿Sí? A ver, ¿cómo Ya, está por esa ejemplo, iniciativa? antes si hacían un cambio a la Constitución, Ajá. tú podías hacer un juicio con estrategia para decir, oye, ¿sabes qué? Es que cambiaron la Constitución, pero todas las reglas del debate estuvieron mal. No se respetaron a las minorías, violaron las reglas porque en un debate, en el Poder Legislativo, en el Congreso, hay reglas que se deben seguir. Okay. Y si esas reglas no se siguen, vas contra la democracia, porque justamente esas reglas existen para escuchar a todos. Y pasó que cambiaron la Constitución para que cuando hubiera una reforma a la propia Constitución, aunque se siguiera todo mal, aunque no hubiera debate, aunque se fueran contra las minorías, aunque no hubiera un proceso de liberación democrática, no pudieras impugnar. O sea, no hay recurso. forma de defenderte. Sí, entonces, eso es un agravio. Pues pasó con el tema de los vapeadores. Ah, Por ejemplo, a ver. o sea, ahí vamos con ese ejemplo. El tema de los vapeadores fue, bueno, queremos prohibir que se vapee en México. No, que luego ahí dicen, bueno, es que fue que el hijo del expresidente que vapeó y su papá se enojó y por eso lo quiso. Que digo, todo es posible en este país, ¿verdad? Sí, O sea, claro. es posible. Sí, sí, Lo cambian esa prohibición la ponen en la Constitución. Ok. Sí, es una tontería. Puedes fumar, pero no puedes vapear. En lugar de regular un producto que tiene tabaco, lo voy a prohibir. Prohibicionismo no tiene sentido en un movimiento de izquierda. En contra del espíritu de la Constitución No, mexicana. y aparte es la 4T morena son de izquierda, son de derechos, de libertades, no de prohibiciones. Tan es así que también estaban promoviendo el uso de la marihuana, que sea también de uso lúdico. O sea, Ajá. ahora cómo. Sí, pero de un dicen, extremo pero a otro. ahora ya no, vapeadores no. Lo ponen en la Constitución. Con esta reforma que se aprobó, que votamos en contra de ese Movimiento Ciudadano, tú no pudieras decir, oye, eso es una tontería, ¿cómo vas a prohibir un vape en la Constitución? No tiene sentido. Y que te defendieras y vas con un tribunal, alguien que tenga tiempo y ganas y no, yo sí quiero vapear. No, esto está mal. Como lo ponen en la Constitución, no tienes forma de defenderte. O sea, ya No me tienes. puedan parar. Sí, pero mañana en la Constitución te pueden poner que digo, es un ejemplo burdo, pero imaginemos, te ponen que no puedes salir de tu casa después de las 10 de la noche, lo ponen en la Constitución. Bueno, no, y tú dices, es una locura, va contra las libertades, no te puedes defender. Sí, porque Sí, los por amparos eso van- es grave, y Sí. a veces no pasa al conocimiento público que es gravísimo Sí. esta reforma en donde tú no puedes defenderte contra cambios a la Constitución. No pudieras decir, oye, esto no es progresivo, esto viola derechos humanos, nada, no hay forma. Que no hay un amparo, No hay- porque supone que los amparos son en contra lo que viole la Constitución, pero si la Constitución Solo- lo avala y lo aprueba, Ajá. ¿quién me va a defender? Ajá. Ya antes sí se podía, o sea, podías intentarlo. A lo mejor no lo ganabas, pero ya se estaban dando las condiciones para que sí pudiera proceder ese argumento. Entonces, ¿dónde queda el libre desarrollo? Exacto, y sobre todo lo que sí funcionaba era cuando tú te defendías por violar el proceso de discusión parlamentaria y las reglas del proceso. Normalmente ahí sí te daban la razón de, oye, estuvo mal debatido, pues vamos a
esa reforma se anula. echa para atrás porque no se respetaron las reglas democráticas del país. Pero ya no puedes ir contra eso. O sea, es como un partido de fútbol que hay mano, no importa, No tú importa, síguele. si al final ya acabó el partido y ya ganó X equipo, así se queda aunque todo estuvo ilegal. Entonces, ¿dónde queda la legalidad? Los principios El derecho. constitucionales de derecho, Sí, ¿no? ¿Dónde así están los principios de legalidad, Y de así hemos transparencia? visto reformas que lo que han buscado es hacer que el poder sea más poderoso. ¿Sí? Y tú no quieres darle a alguien tanto poder sin equilibrios, porque lo que puede pasar es que se puede exceder ese poder y ser Claro. autoritario. Claro. Y hoy te prohíben los vapes, mañana te pueden prohibir otra cosa. Empiezas a abrir la puerta a que haya abuso, Claro. arbitrariedad, y eso pone en riesgo todo lo que hemos logrado, que nos ha costado tanto en materia de derechos O humanos. inclusive se fomenta lo clandestino, lo prohibido. O sea, si a ti te prohíben algo, naturalmente un humano así es, Sí. ¿no? Pero están fomentando al final del día prácticas ilegales porque la gente no los va a dejar de consumir. Y ahora, aparte de que no los van a dejar de consumir, la calidad va a ser todavía menor porque Nadie los no hay está un revisando. estándar de calidad. Y hay gente que ha usado un vapeador para dejar de fumar. Sí. Yo no digo que sean buenos, Sí. pero ese enfoque de prohíbo, Sí. quito, elimino, Te digo qué hacer. en lugar de regulo, fomento, más libertades, reglas, oye, si un organismo fracasa como el Poder Judicial, Sí. o el Instituto Nacional de Transparencia, bueno, ¿cómo lo hago que no fracase? ¿Cómo hago que funcione? En lugar de ponernos a pensar, bueno, vamos a eliminarlo y así se arregla Pero es todo. parte de la educación, creo yo también. Sí. ¿Qué pasa con la educación en México? ¿Cómo ves también el tema de educación en México? Tenemos, yo creo, un rezago y sé que eres también igual que yo de escuela pública Sí. y que a lo mejor no tuvimos las mejores instalaciones, pero teníamos grandes maestros y al Sí. final del día, grandes libros, grandes textos. Todavía hay muchas maestras que tienen mucha vocación. Mucho. ¿Cómo ves el sector de la educación pública en México? Creo que ahorita Mira, hablabas de pensar, da eso coraje. es el fin. Da coraje que un diputado pueda ganar más de 70,000 pesos y que un maestro tenga un sueldo chiquito. Sí. Sí. Da coraje porque al final de cuentas los maestros son quienes mueven al país. La educación es la que nutre las mentes, y de la mente salen las ideas y de las ideas salen soluciones a problemas públicos. Sí, y los sueldos son bajos. Hubo de hecho una reforma que aprobamos para nivelar los sueldos de los maestros, de los médicos, y no la han publicado en esa ley. Ya se aprobó para los sueldos y salarios de todo este personal público, maestros, policías, A nivel nacional. para nivelación de sueldos. Y no la han publicado en el diario oficial de la Federación. Eso sí, la Sí, ciudadanía. esas son las cosas que sí necesita la ciudadanía. Exacto. No tonterías como, bueno, vamos a prohibir los vapes y ahora que ya no te puedas ir en contra de la Constitución y vamos a eliminar tu organismo de transparencia. Hay problemas reales que suceden. Sí. Y que esos problemas reales muchas veces salen de la discusión de los congresos. Sí, y a través de leyes se pueden cumplir. Así es. Pero creo ya es tanto el ego, ¿no? De Sí. decir, es que yo quiero que sea así, pero realmente la ciudadanía, lo que mencionabas, necesitamos soluciones reales. Sí. ¿Cómo evitas la corrupción? Dando mejores oportunidades. Sí. ¿Por qué la gente está buscando otras vías? ¿Por qué la gente está buscando de la forma ilegal? ¿Por qué me estás prohibiendo una opción que a lo mejor yo tengo un libre desarrollo? Claro. Es, creo yo, también otra perspectiva desde el centro de México, ¿no? Ahí se toman las decisiones, y te hablo de los maestros o de la educación, porque es bien sabido que muchos maestros van a la Ciudad de México a hacer estas protestas, Sí. que en realidad, pues uno no sabe realmente cuál es el trasfondo de todas estas protestas, pero claro, mejores salarios, Sí, mejores instalaciones. Mejores instalaciones. Muchas veces los maestros terminan poniendo de su bolsa Totalmente. para comprar material que necesiten los niños o los adolescentes. Los maestros son quienes limpian las escuelas, quienes se encargan, buscan la manera de mejorar las instalaciones. La inversión nacional en educación es más baja de lo que el país necesita. Y ahora que vimos la encuesta del INEGI de los resultados educativos,
Bueno, dicen, ya no hay pobreza. Bueno, se redujo la pobreza, sí. Pero cuando vemos los datos de educación, nos damos cuenta que estamos estancados en rezago educativo. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de que más niños y más adolescentes estén en la escuela estudiando el nivel que les corresponde de acuerdo a su edad, eso no ha habido una mejoría significativa en el país, ni en salud ni en educación. Y eso es preocupante. Dicen, bueno, ya hay menos personas en situación de pobreza, que para el INEGI en ese estudio es ganar 4,200 pesos al mes, pero realmente ese salario te permite que en tu vida cotidiana, en tu acceso a la salud, en la educación, lo más básico, esté plenamente satisfecho, te alcanza para que estés bien en esos rubros. La realidad es que no. Y esos problemas siguen pasando en México, y en 6 años que tuvo Morena, ahora 7 con este año, eso no se ha resuelto. Y eso es lo que la ciudadanía esperaría que sus representantes estén discutiendo en el Congreso, no que se agarren a golpes. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el Congreso? ¿No? Es, creo, totalmente distinto a un Congreso de Nuevo León, un Congreso federal. El comportamiento también de ellos, ¿cuáles son las políticas públicas que están impulsando sus prioridades? Vaya. Sí, bueno, esas prioridades, yo creo que en ambos congresos, yo lo viví en el local y en el federal, muchas veces se olvidan. Esos verdaderos problemas. Hay una gran arrogancia e insensibilidad de lo que está pasando en el país. Sí. Y están más preocupados por quién tiene una posición de poder que por resolver los verdaderos problemas que importan al país. Sí, a lo mejor eso es lo que nos falta, ¿no? También nosotros como ciudadanos informarnos qué es lo que está pasando a nivel federal, porque al final del día esas políticas públicas son nacionales, es decir, a todo el país nos va a pegar. Claro. Y Nuevo León siendo una gran economía, ahora con el Mundial, también, ¿cómo ven, tú que estás ahí en la Ciudad de México, cómo ven a Nuevo León en esto del tema del Mundial, a Jalisco, todo lo que vemos centralizado? Yo creo que es otra perspectiva, ¿no? Lo que se ve ahí en el Congreso. ¿Cómo nos ven a Nuevo León en la Ciudad de México? Como un estado industrial, como un estado trabajador, los logros que hemos tenido, por ejemplo, este tema de salud, si bien a nivel nacional tenemos 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud, aquí se han hecho los esfuerzos por tener la tarjeta Cuida tu Salud, y es, oye, no importa si tú no estás en el IMSS o tienes un seguro de médico privado, en Nuevo León tu salud se va a atender. Y hemos logrado cosas que otros estados del país no han logrado, como la cobertura universal para la atención del cáncer infantil y del cáncer de mama. Eso es un logro que solo tiene Nuevo León y Jalisco también, la atención de cáncer infantil. Se demuestra que desde lo local también se construye la política nacional, porque ponemos un estándar que esperamos que llegue a todo el país, y en ese sentido creo que se ha hecho, claro, siempre se puede hacer más, y los recursos son limitados, no son infinitos, pero se han hecho grandes esfuerzos por todo ese déficit nacional de salud. Al menos en Nuevo León sí exista esta atención médica, y sobre todo en estas enfermedades que tantas vidas cuestan, como el cáncer infantil y el cáncer de mama. Sí, hemos impulsado muchas políticas sin la federación o la nación. Viene lo del Mundial, vienen obras que no son solo para el Mundial. Ya se quedan en la ciudad. Ya se quedan en el estado para siempre esas obras. Las líneas del metro, claro que van a ayudar al Mundial, los camiones van a ayudar al Mundial, las carreteras van a ayudar al Mundial, pero más allá del Mundial son obras que se van a quedar fuera de este sexenio de gobierno estatal. Oye, ¿cuáles serían tus principales 3 causas en el Congreso Federal? Bueno, la primera, que es una causa que tenemos toda la bancada de Movimiento Ciudadano, tiene que ver con la jornada laboral de las 40 horas. Okay. Sí, hay no solo pobreza económica en este país, hay pobreza de tiempo. Sí. Para poder estar con tu familia, hacer lo que a ti te gusta, descansar, ir al banco o hacer algún trámite, poder cumplir tus necesidades, comprar tu despensa. Si tienes un día de descanso, no te alcanza para hacer todo, o estás tan cansado que ya no disfrutas tu tiempo familiar.
Así que la iniciativa va a ser prioridad para nosotros, que si bien la presidenta dijo en su informe que ya se estaba trabajando, no se ha aprobado. Así, a ver, apruébenla tan rápido como las otras que nos han llegado. Sí. Voy a estar trabajando, por eso creo que trabajo debe ser digno. Y un trabajo digno es un trabajo que sí te permita un sueldo para cumplir tus necesidades básicas, que tengas un espacio laboral que sea seguro, donde se proteja la salud mental de los trabajadores de ese espacio, pero donde te permita no solo vivir para trabajar, sino vivir para estar con quienes más quieres o contigo mismo. Claro. Y también voy a estar impulsando todo lo que tiene que ver con ciudades ordenadas. Ya presenté varias iniciativas que tienen que ver con protección ambiental, con todo esto de los permisos de construcción que dan mal y que luego deberían poder, oye, si dieron un permiso corrupto, porque es tan difícil revertirlo. Justo esas iniciativas resuelven estos problemas de permisos mal dados que se puedan revertir. Si hubo corrupción, ¿por qué los ciudadanos vamos a pagar el costo de la ineficiencia de las autoridades? No se vale. Sí. Así que le voy a dar con ese tema y salud mental. Me interesa mucho, tengo una propuesta para que los seguros de gastos médicos mayores incluyan la cobertura de salud mental y también para topar el precio de los seguros médicos para las personas adultas mayores. No es justo que toda tu vida pagues un seguro médico y cuando más lo necesitas, que es cuando eres un adulto mayor, te pidan cantidades que ya no puedes pagar porque ya no tienes esos ingresos. No, es exagerado. Esa es una de las grandes injusticias que viven muchos adultos mayores aquí en México, y yo me imagino que en el mundo, pero bueno, en México es donde nos compete, y hay mucha gente que hasta ha vendido propiedades para poder pagar su salud. Sus autos, su casa. Y ahora, oye, bueno, Iraíz, ¿por qué propones esto? Somos un país donde el sistema público de salud, para empezar, una tercera parte del país no está afiliada. Punto número 1, preocupante. Y en segundo lugar, no hay abasto para todos. Sí. La gente, y hay que reconocer, se esfuerza por buscar tener una atención médica fuera de lo público, porque sabes que quizás no te van a poder atender, o si necesitas una cirugía te la van a poner en 2 años desde cuando la necesitas y pagas un seguro médico por eso, pero no es justo que termines pagando $500,000, ¿verdad? Si el gobierno no puede proveer servicios de salud digno y hay un esfuerzo de las familias por pagarse sus servicios de salud, no es justo que después de toda su vida estar pagando un seguro médico, llegar a determinada edad y tener que vender todo el patrimonio que han construido para vivir. Exageradísimos, o sea, unos que no puedes pagar, la gente jubilada, ya está cansados, hay también los hijos entre todos viendo porque tengo que vender lo que he construido para sobrevivir, no es justo. Sí. Así que me voy a centrar en esos 3 temas, tengo muchas más agendas, me voy a clavar este año por construir una mejor agenda ambiental y el tema del cambio climático, no lo hemos volteado a ver. Ahí está la ley de cambio climático, pero en términos prácticos ya vivimos una sequía, tuvimos falta de agua, las temperaturas, los calores que vivimos son lejos, o sea, si comparamos con nuestra vida, esto no es normal. ¿Y qué estamos haciendo que sea substantivo, radical, para ir contra el aumento en las temperaturas que tiene nuestro planeta? Que ahorita es el planeta, pensamos que no nos impacta, pero claro que nos impacta. La sequía fue por cambio climático. La sequía que vivió Nuevo León, donde no teníamos agua ni para bañarnos ni para bajarle al baño, tiene que ver con un cambio que se está dando el planeta, y debemos tener políticas más sustentables y más responsables con nuestro medio ambiente. De hecho, el medio ambiente nos cobra una factura. Lo que mencionábamos ahí en un grupo de amigas y yo decíamos, bueno, de perdido que actualicen los sistemas de protección civil para que nos avisen que viene un huracán, porque de repente, ¿qué pasó con Acapulco? No avisaron ni a tiempo y nadie le pudo comunicar a los ciudadanos que había un huracán de tal magnitud, porque los sistemas meteorológicos no están actualizados con el cambio climático. Que cambien las normas de que, bueno, eso no es necesariamente, no es cambio climático, es calidad del aire, pero las normas de cuando se considera que hay mala calidad del aire
las normas oficiales mexicanas están desactualizadas. Eso me refería al principio del podcast. Exacto. Tú traes unos temas actuales que nosotros como generación sí nos importa, sí estamos previniéndolo para que podamos vivir en una sociedad sostenible, porque la realidad es que nos dejaron unas generaciones basura, no nos dejaron opción de vivienda, nos dejaron pensión. No tenemos derechos laborales tampoco, seguridad social, digámoslo por alguna forma. Ya las empresas también les da miedo contratarnos con un historial, ¿no? Ya te contratan por tiempo determinado. Entonces, pues digamos que nosotros, esta generación, tenemos un poquito más de miedo a envejecer porque no tenemos nada seguro. Tan es así que puede llegar una sequía más prolongada. Perdóname, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero dices, pues llego a tal edad, ¿cómo sobrevivo? Oye, ahí está la salud mental. Sin seguridad social, sí, sin pensión, sin vivienda, sin opciones de retiro. No hay opciones. ¿Qué vamos a hacer? Con un sistema de salud colapsado, con las temperaturas del planeta aumentando. Sí. Hay que empezar a ver no solo el presente, sino tener una visión a 30 años, 50 años. Mínimo. Porque no se están aportando, parecería que ponemos parches para resolver problemas, ¿sí? Bueno, aquí me estoy desangrando, vamos a poner un curita ahí, pero o sea, me estoy desangrando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy desangrando? ¿Qué pasó? ¿Por qué no resuelvo el problema original? Eso es lo que yo veo, bueno, y pasa más que nada en el Congreso local. Sucede un problema, iniciativa para resolver ese problema. Sucede y así estamos. Problema y parche. Hay iniciativas que están ahí, que desde hoy están pensando en esos problemas, y esas deberían ser las prioridades de los congresos locales y del Congreso de la Unión. Sí, porque vemos una generación que a lo mejor ellos tenían sus luchas, tenían sus injusticias, que ahorita ya están tomando, pero nosotros como generación estamos en una crisis. Y tienes una pregunta, real. ¿Qué mundo nos dejaron? ¿Qué mundo nos están dejando? Eso se llama justicia intergeneracional. Porque todo lo que esta generación, las anteriores y la nuestra también deje de hacer, impactan a las que vienen, ¿sí? Que tranquilo vivir sin estarte preocupando qué mundo dejas para tus hijos, para tus nietos o para las siguientes generaciones. Y esa es la definición de desarrollo sostenible. Así es. Justamente. O sea, que venimos de una industria, un desarrollo industrial, ahora queremos un desarrollo sostenible. Ajá. Pero entonces es una lucha generacional que si nosotros no pensamos en los que vienen, ¿quién va a hacerlo? Sí, pero creo que el país tiene que empezar a mirar esas nuevas representaciones políticas. Totalmente. Sí. El tipo que se para y te dice, vamos a una dictadura, y está bien, sí, pero ¿qué propones? ¿Qué alternativa ofreces al país? Esas son las nuevas representaciones que tenemos que estar buscando en los congresos. Personas que estén verdaderamente pensando en soluciones, que no solamente den críticas, que critiquen, claro, pero que den alternativas a la forma de hacer política en este país. Menos show y más política pública, menos show y más leyes que beneficien a toda una generación y a las siguientes generaciones que están por venir. Sí, por ejemplo, lo voy a poner en la mesa, una Lili Telles, un Oroña, un Aldito, que realmente yo como generación, yo les puedo decir que no representa y no tenemos ni siquiera alguien que se le parezca en ningún congreso. Creo que somos una generación un poquito más consciente, más informada. Tenemos el internet, nosotros nacimos con el internet, con la información aquí, y que hay que apoyar, como bien dices, las políticas públicas que ya vamos con urgencia. El tema de cambio climático, el tema de las pensiones, el tema de las viviendas, del desarrollo urbano, dónde vamos a vivir, dónde van a vivir nuestros hijos. Los ríos, por ejemplo, que también aquí en la ciudad de Monterrey tenemos un río que cruza toda la ciudad. También procurarlo, preservarlo. Al día de mañana las generaciones van a preguntarse qué pasó con los cerros, por qué ahora hay casas en los cerros. Y es nuestra identidad. Es nuestra Sí. identidad y la estamos perdiendo. Sí, sí, sí. Y creo que hacer política digna es cuidar y preservar
todos nuestros ríos, nuestros cerros, nuestras áreas verdes. Somos la ciudad de las montañas. Imagínate. Y perdemos las montañas por una industria inmobiliaria que crece desmedidamente por permisos que se dieron justamente por falta de conciencia, y estamos nosotros pagando el precio de malas decisiones del pasado. Por eso hay que ver esas nuevas representaciones que existimos en política y que estamos pensando en cómo resolver esos problemas. No nada más ocupar un espacio de representación por ocuparlo y levantar la mano, sino entender que ser diputado y estar en ese alto honor nos ofrece también el deber y la responsabilidad de resolver de fondo estas crisis que tiene el país y que no se van a bajar, sino que solamente van a seguir aumentando. No, y ya estamos ahí y al final del día ya nos toca, ya lo tenemos, tienes voz y voto en el Congreso, así representas a Nuevo León. Y bueno, ya para cerrar, porque yo me puedo quedar horas y horas aquí platicando de estas políticas públicas que yo sé que hacen mucha falta y que a lo mejor son tabús, ¿no? Que realmente pensamos que la política es justo el pelearme, el hablar mal de ti, otros temas personales que no tienen nada que ver con el desarrollo político, y por eso a lo mejor tomamos malas decisiones al momento de elegir un representante, porque no se han abierto estos espacios, ¿no?, de ciudadanos, y al final del día pues ustedes nos representan y tienen voz y voto. Para cerrar, ¿dónde te ves, Iraíz, en unos años? ¿Vas a querer seguir este camino en la política? Sé que tienes un cargo también en el partido, sé que hay muchas cosas por hacer para las niñas, niños, mujeres, para las personas adultas mayores. ¿Cómo te ves? ¿Qué dices? Yo aquí termino siendo legisladora y ahora sí lo que sigue, ¿o le vas a seguir? Quiero seguir, me gusta. Aparte te tiene que gustar lo que haces, amo lo que hago, veo en calle y en diálogo con los vecinos que los problemas ahí están en la ciudad, y me gusta poder defender y llevar estas causas ciudadanas al Congreso, como lo hice como diputada local y ahora como diputada federal. Me apasiona lo legislativo, quiero seguir aquí, pero estoy convencida que un día voy a ir al Poder Ejecutivo. No tengo duda que voy a estar ahí. Muy bien. Y voy a seguir trabajando, preparándome y sobre todo siendo congruente entre lo que digo defender y entre lo que hago en mi labor como legisladora. Creo que la congruencia es algo que hace falta muchísimo en política y espero verdaderamente poder conservar esa parte de mí. Totalmente, y bueno, te agradezco mucho el tiempo. ¿Cómo te pueden buscar las ciudadanas y los ciudadanos en tus redes sociales? ¿Cómo localizo yo a mi diputada federal? ¿Redes sociales? Iraíz-Reyes, okay. En Instagram, en TikTok, Iraíz Reyes T, en Facebook. Iraíz Reyes, me pueden encontrar. Y también ahí estoy en las oficinas de Movimiento Ciudadano, donde es su casa. Para que acudan, porque aparte de legislar, hacen gestiones los diputados, y como diputados federales a lo mejor tienen un poco más de opción. Acuérdense que están para servir a la gente, para servirnos, y bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algún mensaje que quieras dar de cierre para las y los ciudadanos? A seguirse informando, que las leyes en el Congreso se mueven muy rápido y a veces son tantas que ni nos damos cuenta de lo que está pasando, pero al final es el poder de los ciudadanos unidos, tomando acción, lo que puede hacer la diferencia. Perfecto, pues bueno, hay que seguir de cerca a nuestras diputadas, diputados. Iraíz es una diputada joven, muy preparada, tiene experiencia a pesar de su corta edad, representa las causas de estas nuevas generaciones que estamos pensando no solamente en nosotros, sino en los que vienen y los que inclusive todavía no existen, para preservar, conservar y tener un mejor desarrollo, que este sea sostenible para que el planeta pueda coexistir con nosotros los humanos, también con los animales y sobre todo también con nuestra naturaleza, que son los recursos naturales, el agua, por ejemplo, que es muy importante, y otros temas como la salud, la educación. Y bueno, te agradezco mucho el tiempo. Gracias, Cristi. Muchas gracias. A seguir viendo todos sus programas que están muy buenos. A seguir, sí, bueno, a seguir compartiendo, y bueno, les agradezco mucho. Esto ha sido todo por hoy, les agradezco y nos vemos pronto. Bye.